This is it. And when I say this is it really means this is it. Because, ¿Por qué querría que un niño blanco me interpretara? Soy un afroamericano. Estoy orgulloso de ser un afroamericano. Estoy orgulloso de mi raza. Estoy orgulloso de quién soy. Tengo mucho orgullo en quién soy y dignidad. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, fue un conjunto de circunstancias extrañas. mírate a ti mismo No sabía quién era. Era un castillo de naipes. y luego haz un cambio. Eso fue el principio del fin para él. Durante la mayor parte de los primeros años de la década de 1980 y 1990, la era en la que Michael Jackson no solo era popular, sino intocable, un verdadero genio del entretenimiento. Y en muchos aspectos, su vida parecía más grande de lo que podríamos imaginar, desde los estadios llenos hasta la chaqueta de Thriller y el moonwalk que se convirtió en un fenómeno cultural. Para el público, Michael era puro espectáculo. Pero detrás de ese espectáculo pulido había algo que la mayoría de la gente nunca vio. Michael tenía un hábito que casi nadie fuera de su círculo más cercano realmente conocía. Grababa todo. No solo la música que rompió récords o las sesiones de ensayo, sino pensamientos sueltos, conversaciones nocturnas y, escucha esto, incluso susurros privados al micrófono cuando no había nadie más alrededor. Estas grabaciones escondidas en bóvedas y carretes polvorientos nunca fueron destinadas a que el mundo las escuchara, por la simple razón de que no eran solo murmullos casuales, eran algo mucho más perturbador. Y años después, cuando partes de esos archivos salieron a la luz, una frase enterrada dentro de esas cintas dejó aterrorizados incluso a sus amigos más cercanos. Porque cuando Michael presionaba grabar, no siempre estaba haciendo música. A veces estaba dejando advertencias. A veces confesaba miedos y a veces susurraba cosas tan escalofriantes que no puedes dejar de escucharlas una vez que las conoces. Y aquí está el asunto. Lo que susurró en esas cintas puede no ser solo las divagaciones de una superestrella cansada. Pueden ser las pistas más directas que hemos tenido sobre lo que realmente atormentaba a Michael Jackson en sus últimos años. Entonces, ¿qué susurró el rey del pop en la oscuridad? ¿Era paranoia o era un mensaje en código esperando a que lo descifremos? Rebobinemos un poco ahora, porque para entender los susurros, necesitamos entender por qué Michael estaba grabando, escribiendo todo desde el principio. It's just a series of collecting songs and writing songs in my mind over a period of years or whatever. Sección 1. La obsesión de Jackson con grabar todo. Entonces, aquí está la cosa. Michael Jackson no era solo el rey del pop, como mencionamos antes, era el rey de la preservación. Desde el comienzo de su carrera, tenía una obsesión con grabar cada fragmento de creatividad que pasaba por su mente. Una idea de letra, una melodía, incluso un pensamiento suelto, nada era demasiado pequeño para capturar. Para Michael, cada segundo era una chispa potencial de genialidad. No, escribí eso en mi casa, en la sala de juegos. Supongo que estaba jugando al pinball o algo así, y la canción simplemente apareció en mi cabeza. Y creo que subí corriendo y lo grabé en cinta. Pero aquí está la parte que la mayoría de los fans nunca vio. La obsesión iba mucho más allá de la música. Los ingenieros de estudio que trabajaron con él durante décadas describieron bóvedas apiladas del suelo al techo con cintas. Miles de ellas, carretes etiquetados con la escritura distintiva de Michael, casi infantil. Algunas cajas estaban marcadas claramente: Billie Jean Demo, Thriller Outtake, Dangerous Mix. Otros, nada más que etiquetas crípticas como Susurros 2 de la mañana o Para más tarde. ¿Por qué? Algunos conocedores dicen que todo esto era porque Michael tenía terror de perder ideas. Una vez bromeó diciendo que si no capturaba una idea al instante, Dios podría dársela a Prince. Divertido, claro, pero también totalmente creíble en ese momento, dada la rivalidad que tenían. Michael simplemente odiaba la idea de dejar que algo se le escapara de las manos. Y sin embargo, los ingenieros notaron algo inquietante. Michael
No dejaba de grabar cuando la canción terminaba. No paraba cuando los instrumentos se guardaban. Muchas noches, mucho después de que todos los demás se hubieran ido, Michael se quedaba solo, susurrando al micrófono. A veces era música, a veces eran disparates, y a veces era algo más oscuro. Unless you're here to share with me, I can breathe, I can eat, I can die in my sleep. You're always there in my dream. Modulation, right? Productores que más tarde escucharon estos carretes informaron haber oído palabras que no encajaban en ninguna pista, frases extrañas dispersas entre tomas. Al principio parecía inofensivo, solo Michael experimentando, pero escucha atentamente y los susurros adquieren un tono diferente. Frases como «no confíes en ellos» o «no quiero morir mientras duermo». I don't want to die in my sleep. But it's a song, right? ¿Eran estos fragmentos de letras que nunca usó o eran otra cosa? Un ingeniero describió entrar inesperadamente mientras Michael estaba solo en la cabina. El grabador de pistas estaba funcionando y Michael susurraba muy suavemente sobre la traición, sobre sentirse observado. Cuando lo confrontaron, lo desestimó. «Solo jugando», dijo. Pero el ingeniero juró que no sonaba como un juego, sonaba como miedo. Y aquí está el asunto. Michael nunca destruyó estas cintas. No los escondió. Los guardó como si quisiera que alguien algún día los encontrara y los escuchara. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Era una obsesión artística? ¿Era paranoia? ¿O era algo más escalofriante que Michael estaba dejando deliberadamente un rastro? ¿O era una mezcla de ambos? Porque enterrados en esa montaña de grabaciones, en esos susurros que no suenan para nada como música, había advertencias de un hombre que sabía que su vida no era tan intocable como el mundo pensaba. Y esas advertencias solo se volverían más oscuras. El cantante de pop Michael Jackson ha muerto. Jackson no respiraba cuando los paramédicos llegaron a su casa después de una llamada al 911. Sección 2. El archivo de material inédito. Cuando Michael Jackson murió en 2009, por doloroso que fuera, el mundo pensó que su historia había terminado. Los conciertos fueron cancelados, el telón bajó, pero detrás de los titulares y homenajes comenzó una nueva historia, una enterrada en bóvedas llenas de sonido y susurros. Y casi de inmediato comenzaron a surgir rumores sobre la bóveda. Y sí, exageraciones aparte, esto era legendario. Sony y el patrimonio de Jackson lo admitieron directamente. Había miles de horas de grabaciones, canciones completas, canciones a medio terminar, sesiones aleatorias, lo que sea. Suficiente para seguir lanzando nuevos álbumes de Michael Jackson durante los próximos 100 años. Y por supuesto, en el momento en que la gente escuchó eso, la máquina de conspiraciones se puso en marcha. Ahora, por un lado, la bóveda fue descrita como oro puro, obras maestras ocultas, pistas que podrían haber sido más grandes que Thriller si solo hubieran pasado el corte. Por otro lado, algunos conocedores pintaron un panorama mucho más oscuro. Dijeron que mezcladas con la música había grabaciones de Michael susurrando cosas que no sonaban como letras en absoluto, más bien como confesiones. Y honestamente, esto ni siquiera es una exageración. Unos pocos demos en realidad se filtraron en línea después de su muerte y los fans juran que lo escucharon decir cosas a mitad de la pista. Como hay uno donde justo en medio del silencio lo escuchas susurrar: «Quieren que me vaya». Ahora, los escépticos dicen que es solo charla de estudio, nada serio, pero otros están convencidos de que es Michael dejando pistas sobre lo que realmente estaba pasando. Aquí es donde se complica. El patrimonio comenzó a lanzar álbumes póstumos como Michael en 2010, pero nota el patrón. Solo lanzaron pistas que eran seguras. Canciones de amor, demos de baile, material para sentirse bien. Nada que insinuara la paranoia de Michael, sus miedos o sus pensamientos más oscuros. Esos se quedaron enterrados. ¿Por qué entonces? Dos teorías. Primero, proteger la imagen.
La marca de Michael siempre fue más grande que la vida. No quieres que la gente lo escuche murmurando sobre ser cazado o controlado. Eso no vende discos. Segundo, y esta es la que los fans adoran, no se trata de la imagen en absoluto. Se trata de secretos. Si la bóveda realmente tiene cintas de Michael susurrando sobre peligro, traición o incluso prediciendo su muerte, entonces liberar eso provocaría una tormenta de fuego. Así que, en cambio, la herencia mantiene la tapa cerrada, y eso es lo que hace que todo esto sea tan fascinante. Porque cuando lo piensas, la bóveda podría no ser solo música no lanzada. Podría ser el diario de sus miedos, un registro codificado de lo que pensaba que venía. Lo que te hace preguntarte si la gente ya ha escuchado filtraciones de Michael diciendo «¿Quieren que me vaya?». ¿Qué más, aparte de melodías olvidadas, podría estar ahí esperando ser descubierto? Sección 3. Susurros extraños. Durante las sesiones de grabación, esperarías que las sesiones de grabación con Michael Jackson fueran legendarias, ¿verdad? Bueno, lo eran. Músicos y productores se reunían esperando genialidad, y más a menudo de lo que no, la obtenían. Quiero decir, este era Michael Jackson. El hombre podía literalmente convertir un tarareo en un gancho, una caja de ritmos en un ritmo que sostenía toda una pista. Pero mezclado con la magia, había algo raro. Para empezar, los ingenieros comenzaron a notar algo inusual. Entre tomas, cuando la música se desvanecía y el silencio llenaba la sala, la voz de Michael a veces permanecía, sin cantar, sin reír, susurrando, murmurando. Al principio, asumieron que era parte de su proceso. Quizás estaba esbozando letras, murmurando ideas en voz baja, pero luego los susurros tomaron un tono que no coincidía con las canciones que se estaban grabando. No eran fragmentos artísticos, eran fragmentos de miedo. Un ingeniero recordó una sesión durante la era de Dangerous. La música se detuvo, la banda descansó, pero Michael se inclinó hacia el micrófono y susurró casi inaudiblemente: «No confíes en ellos». Otra noche, durante las sesiones de History, se le oyó murmurar: «Me están observando». Estas no eran líneas ensayadas. No estaban ligadas a melodías o rimas. Sonaban como mensajes secretos, tal vez incluso advertencias. Al principio, los ingenieros no se ponían de acuerdo sobre lo que exactamente decía. Algunos juraban que los susurros eran oraciones. Otros pensaban que eran arrebatos de paranoia. Pero todos coincidían en una cosa: Michael no era consciente de que los susurros estaban siendo notados. No los estaba interpretando. Se escapaban como los pensamientos de un hombre que se sentía más seguro hablando cuando pensaba que nadie más podía escuchar. Y a veces los susurros aumentaban las tensiones. Durante una sesión a principios de la década de 2000, Michael supuestamente susurró: «Quieren que muera». La habitación se enfrió. Nadie se atrevió a preguntarle qué quería decir. ¿Eran estos susurros el desahogo de una superestrella agotada? ¿Los murmullos de un hombre bajo una presión aplastante? ¿O eran migas de pan dejadas intencionalmente para que alguien en el futuro las encontrara? Porque estos no fueron incidentes aislados o un desliz único. Seguían ocurriendo una y otra vez. Y aunque los ingenieros podrían descartar uno o dos momentos como extraños, el patrón contaba una historia diferente. Michael no solo susurraba en el silencio. Él estaba repitiéndose las mismas palabras, los mismos temas. Miedo, traición, ser cazado. Y cuanto más profundizas, más inquietante se vuelve. Porque los susurros más aterradores no se capturaron en sesiones ocupadas con músicos alrededor. Fueron grabados en plena noche, cuando Michael estaba completamente solo, cuando sentía que estaba lo suficientemente seguro para hablar. No permito que mis hijos me llamen Michael. Digo, soy papá. Es justo lo contrario. Sección 4. Las cintas de medianoche.
Muy bien, si pensabas que los susurros durante las sesiones de estudio eran espeluznantes, prepárate, porque lo que Michael hizo cuando estaba solo es de otro nivel. En lo profundo de su estudio en Neverland, la mayoría de los días después de que todos se iban del estudio, productores, coristas, incluso sus amigos más cercanos, Michael solía quedarse, solo él, un micrófono y una grabadora en marcha. Sin música, sin ritmos, solo silencio y luego sus susurros. Estos se conocieron como las cintas de medianoche. Y honestamente, ese nombre encaja porque lo que decía en esas grabaciones no suena como alguien ideando letras de canciones. Suena como alguien desahogando sus miedos más oscuros cuando no hay nadie más alrededor. En una cinta lo escuchas susurrar: me están observando. En otra, me siento perseguido. A veces murmuraba sobre dinero, traición o ser controlado. Esto no era modo de actuación. Esto era Michael reducido a pura paranoia o pura verdad, dependiendo de cómo lo veas. Y aquí está el truco. No borró estas cintas. Las guardó, lo que te hace pensar: ¿estaba Michael simplemente desahogándose en un micrófono? ¿O estaba dejando deliberadamente un registro? Casi como un diario de audio, en caso de que ocurriera algo siniestro. Los conocedores que más tarde escucharon estas grabaciones dijeron que eran escalofriantes. Un productor admitió sin rodeos: no sonaba como Michael hablando consigo mismo. Sonaba como Michael dejando un mensaje para quien encontrara la cinta. Y honestamente, concuerda con lo que había estado diciendo en público. Dio entrevistas donde insinuó que personas poderosas estaban tras él, pero cuando lo escuchas susurrado solo por la noche, impacta de manera diferente. Ahora, el gran debate es: ¿fue solo la presión que lo estaba afectando? Recuerda, este es un tipo que ni siquiera podía ir al supermercado sin causar un alboroto. ¿Era estrés, tensión mental, o realmente Michael sabía que algo venía por él? Porque aquí está la cosa. Las cintas de medianoche no se mantienen vagas, empiezan a volverse específicas. Y en una grabación en particular, él susurra algo tan directo, tan inquietante, que los pocos que realmente la escucharon admitieron que les dio escalofríos. Pero aquí está la pregunta: ¿fue ese susurro de medianoche solo el agotamiento de un hombre bajo presión? ¿O fue una advertencia directa de lo que sabía que venía? Y si fue una advertencia, ¿de qué exactamente nos estaba advirtiendo? Subtema 5. La advertencia antes de su muerte. En las semanas previas a sus ensayos de regreso para This Is It, Michael no solo se centraba en la coreografía, las voces o el diseño del escenario. A puerta cerrada, algo más estaba sucediendo, algo más oscuro. Noche tras noche, se retiraba a espacios privados, habitaciones de hotel, estudios, o a veces solo al rincón tranquilo de una casa alquilada, y presionaba grabar. Pero lo que capturaba no era música, era miedo. En estas cintas no escuchas al confiado rey del pop. Escuchas a un hombre que suena nervioso, incluso asustado. Habla de ser seguido, de personas que intentan controlarlo. No era por publicidad, no era para el escenario. Se sentía como si solo estuviera desahogándose, tal vez dejando un rastro por si algo sucedía. Y aquí es donde se pone realmente inquietante. Amigos confirmaron más tarde que esto no era solo hablar. Michael les había dicho claramente que personas poderosas querían que desapareciera y lo vinculó todo a una cosa: su catálogo de música. En uno de los susurros más infames captados en cinta, dijo: «Me van a matar por mi catálogo». Piensa en eso. No. ¿Podría perder mi catálogo? No. Están tratando de quitármelo, sino me van a matar por él. Suena menos a paranoia y más a certeza. Y solo unas semanas después, Michael colapsó. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿eran estas solo las palabras de un hombre bajo estrés cayendo en el miedo? ¿O estaba Michael tratando de dejar su propia advertencia sabiendo exactamente lo que estaba a punto de suceder? Y si ese es el caso, entonces ¿por qué al mundo solo se le mostraron fragmentos cuidadosamente editados de su historia después de que él se fue? ¿Y qué papel jugó la herencia en dar forma a lo que se permitió que el mundo escuchara después de su muerte?
Sección 6. La herencia y las teorías de encubrimiento. Cuando Michael Jackson murió en 2009, el dolor fue abrumador. Pero mientras los fanáticos se reunían fuera de los hospitales, memoriales y vigilias a la luz de las velas, algo mucho más secreto estaba sucediendo detrás de escena. Su bóveda, su mítica y misteriosa bóveda, se convirtió en el centro de una lucha de poder. Ahora, si no estás familiarizado, la bóveda de Michael no es solo un apodo simpático. Esta cosa es legendaria. Estamos hablando de miles de horas de grabaciones, material que se remonta a los inicios de su carrera, canciones completas, demos a medio terminar, experimentos extraños, incluso él hablando al micrófono a las 3 de la mañana. Lo grabó todo, y cuando falleció, esa bóveda se convirtió en el tesoro más valioso de la historia de la música. Aquí es donde se complica. El patrimonio de Jackson y Sony no perdieron tiempo en asegurarlo todo, literalmente. Como en el momento en que Michael se fue, esos carretes fueron sellados, catalogados y puestos detrás de un muro de seguridad. Y claro, el patrimonio nos dio algo de música. Obtuvimos algunos álbumes póstumos, algunos nuevos sencillos, demos que habían sido retocados y pulidos. Pero los fans empezaron a preguntar, un momento, si hay miles de horas de Michael ahí, ¿por qué solo estamos recibiendo estos paquetes seguros, ordenados y pequeños? Ahí es cuando las cosas se pusieron raras. Personas que habían estado en el estudio con él, ingenieros, productores, asistentes, comenzaron a insinuar que no todas esas cintas eran música. Algunos eran solo Michael hablando, susurrando, murmurando cosas que no sonaban en nada a letras de canciones. Y luego vinieron las filtraciones. No oficial, obviamente. Eran los clips granulados estilo bootleg que aparecían en foros de fans solo para desaparecer horas después. Pistas sin terminar con extraños susurros de fondo. La voz de Michael diciendo cosas como «no quieren que sepas» o «no es seguro». Y aquí está la cosa. Los fans estaban divididos. Algunos decían «no, eso es solo el Internet, siendo el Internet, gente haciendo ediciones espeluznantes para crear drama». Pero otros juraban que sonaban demasiado reales, demasiado crudos para ser falsos. Y el hecho de que la herencia no hablara de ellos solo hacía que los rumores se intensificaran. Y fue entonces cuando sucedió el descubrimiento más asombroso hasta ahora, porque la cinta más escalofriante de todas no se filtró en algún foro de fans sospechoso. No se rumoreó en línea. Se encontró años después, sellado y etiquetado con la propia letra de Michael. Así que la gente comenzó a hacer la pregunta obvia. ¿Estaba la herencia solo tratando de proteger la reputación de Michael porque ya habían escuchado el contenido de esas cintas? ¿O estaban activamente impidiéndonos escuchar lo que realmente grabó porque involucraba algo más siniestro? Porque en cuanto la gente se dio cuenta de eso, dejó de sentirse como un mito. Empezó a parecer que Michael dejó algo atrás a propósito. Was most comfortable and still most comfortable on stage. But once I got off stage, I was like very sad. Really? Yes. Sección 7. La cinta con el mensaje oculto. En el interminable laberinto de carretes, cintas y demos guardados en la bóveda de Michael, uno se destacó del resto. No fue por la música ni por quien trabajó en él. No, este era diferente. La caja en sí llevaba un mensaje escrito con la inconfundible letra de Michael, 3 palabras escalofriantes: para mis hijos. Eso fue suficiente para hacer que los archivistas se detuvieran. Esto no era una demo destinada a ser lanzada ni una cinta de trabajo para productores. Era personal, íntimo, casi como una carta sellada que nunca estaba destinada a nadie fuera de su familia. Cuando se reprodujo la cinta, lo que salió por los altavoces no fue música en absoluto. Era la voz de Michael, suave, baja y casi temblorosa. No estaba cantando, estaba susurrando, hablaba directamente a sus hijos como si supiera que algún día lo escucharían. El mensaje era inquietante, les instaba a ser fuertes, les decía que no confiaran en nadie. Les recordó que el mundo podía ser cruel y que debían cuidarse mutuamente. Y luego
su voz se quebró. No con actuación, no con estilo, con miedo. Quienes lo escucharon dijeron que no sonaba como una estrella del pop dirigiéndose a sus fans. Sonaba como un padre aterrorizado, vulnerable y convencido de que el tiempo se estaba acabando. Era como si Michael supiera que el final estaba cerca. Y ahí es donde los susurros dejaron de ser abstractos o simbólicos. Esto no era paranoia garabateada en una letra o un murmullo a medias entre tomas. Este era un mensaje deliberado, guardado, etiquetado para sus hijos. Entonces, la pregunta es, ¿dejó Michael esta cinta porque temía por su seguridad después de que él se fuera? ¿O porque sabía exactamente lo que estaba a punto de sucederle? Y si eso es cierto, ¿qué revelación final podría venir después que aterrorizara incluso a las personas más cercanas a él? Y así que nosotros no solo estábamos practicando, estábamos nerviosos ensayando, porque él se sentó en la silla y tenía esta campana en la mano. Subtema 8. El susurro final. Y luego vino la cinta que congeló incluso a sus confidentes más cercanos. Entre las cientos de horas de audio había una grabación que no sonaba como divagaciones o paranoia. Sonaba como una advertencia final. La voz de Michael, apenas un susurro, decía: si algo me pasa, no será por accidente. Era directo, frío, casi calculado, y repetía las mismas palabras que había dicho a amigos y familiares en conversaciones privadas en los meses antes de su muerte. Su tono reflejaba el mismo miedo que tenía cuando hablaba con sus hijos, el mismo miedo que tenía cuando confiaba en sus amigos más cercanos y decía las palabras: no confíes en ellos. Quieren matarme. Me van a matar por mi catálogo. Y todas las otras grabaciones susurradas a altas horas de la noche. ¿Estaba simplemente expresando los miedos de un hombre bajo presión? ¿O era esto lo más cercano a una confesión? ¿Su manera de dejar un rastro de migas de pan para que lo siguiéramos después de que se fuera? Lo que hace esto tan inquietante es cómo une todo. Las cintas de medianoche, los susurros sobre ser seguido, las advertencias sobre su catálogo. Todos conducen a esta escalofriante frase. No eran arrebatos aleatorios, eran como un mapa, un presagio, un hombre mirando hacia un futuro que creía ya estaba escrito. Los susurros de Michael no eran solo fragmentos de paranoia, podrían haber sido su último intento de decirle al mundo la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Hay tantos que tengo, pero uno de ellos, uno de los principales, sería tan simple como hacer feliz a todo el mundo y la paz mundial, y es un sentimiento maravilloso, especialmente cuando los ves sonreír y eso. Amo a los fans, creo que es muy dulce, me siento agradecido, es como me siento. Para los millones que siguieron su vida, Michael Jackson fue más que una superestrella. Era un genio de la música, un perfeccionista, un hombre que tenía un profundo amor y pasión por la paz mundial, sus fans y, lo más importante, los niños. Y al mismo tiempo era un alma frágil atrapada bajo el peso de su propia fama. Su música electrificó al mundo, pero detrás del telón había un hombre atormentado por fuerzas que quizás nunca comprendamos del todo. Humano, abrumado y tal vez incluso asustado por lo que se cerraba a su alrededor. Esas cintas no suenan como un superestrella trabajando. Suenan como un hombre tratando de dejar pistas. Un hombre que quería a sus hijos, a sus fans. Por eso hasta el día de hoy no pongo un dedo sobre mis hijos. No quiero que nunca se sientan así conmigo. Y tal vez todo el mundo sepa que detrás de las luces estaba librando batallas que no podíamos ver. Y mientras sus canciones continúan iluminando estadios y listas de reproducción en todo el mundo, los susurros que dejó son más oscuros, más pesados e imposibles de ignorar. El mundo pudo escuchar a Michael cantar, pero ahora también lo hemos oído susurrar, y esa podría ser la parte que más nos queda.